Buenos días a todos. Hoy miércoles 4 de agosto vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU y vamos a empezar la lectura desde la página 45 de su libro con el capítulo 2, El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay una manera para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar sobre ello? Sí, una sola manera. Y es la de hacer que esa persona quiera hacerlo. Recuerde que no hay otra manera. Por supuesto, usted puede hacer que una persona le entregue su reloj poniéndole un revólver en el pecho. Puede hacer también que sus empleados cooperen con usted hasta que usted vuelva la espalda, amenazándole con el despido. Puede hacer que un niño haga lo que usted quiere por medio del látigo o las amenazas. Pero esos métodos tan toscos tienen repercusiones muy poco deseables. La única manera en que yo puedo conseguir que usted haga algo es dándole lo que desea. ¿Qué es lo que desea? Sigmund Freud dijo que todo lo que usted y yo hacemos tienen dos causas originarias, el impulso sexual y el ansia de grandeza. John Dewey, uno de los más profundos filósofos de Estados Unidos, lo expresó de una forma un tanto diferente. Dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esa frase, el deseo de ser importante es muy significativa. Vamos a hablar mucho de ella en este libro. ¿Qué es lo que usted desea? No muchas cosas, pero las pocas que desea las anhelas con tanto empeño que no admite negativas. Esas son algunas de las cosas que la mayoría de la gente desea. La salud y la conservación de la vida, el alimento, el sueño, dinero y las cosas que el dinero compra, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos y sentirse importantes. Casi todas esas necesidades se ven satisfechas en la vida, todas menos una. Hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso como el deseo de alimentarse y dormir, que se ve satisfecho muy rara vez. Es lo que Freud llama el ansia de grandeza, es lo que Dewey llama el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con esas palabras: a todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Fíjese que no hablo del deseo, sino del anhelo de ser apreciado. Es un hambre aguda y constante del ser del género humano. Y los raros individuos que satisfacen honradamente ese anhelo de su espíritu tendrán a los demás en la palma de la mano. Y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Demos un ejemplo. Cuando era un niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Duroc Jersey y vacas Hereford con pedigrí. Solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados y las exposiciones de ganado de todo el medio oeste. Ganábamos primeros premios a docenas. Mi padre fijaba las cintas azules en una tira de muselina blanca y cuando venían amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba esa larga pieza de muselina. Él sujetaba un extremo y yo el otro, mientras él mostraba los premios. A los cerdos no les importaban las cintas que habían ganado, pero a mi padre sí. Esos premios le hacían sentir importante. Si nuestros antepasados no hubiesen sentido ese ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin él seríamos iguales que los animales. Ese deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestible, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, con otro resto de una casa deshecha, comprara por 50 centavos. Probablemente habrá oído hablar de este mozo. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante
fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas inmortales. Ese deseo inspiró a Sir Christopher Wren el diseño de su Sinfonía de Piedra. Ese deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad construyan casa demasiado grande para sus necesidades. Ese deseo hace que todos pretendamos vestir a la última moda, conducir el último modelo de automóvil y hablar de lo brillantes que son nuestros hijos. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos chicos y chicas jóvenes a meterse en una banda y convertirse en delincuentes. El delincuente joven medio, según Mulroney, ex jefe de la policía de Nueva York, tiene un amor propio muy desarrollado y lo primero que pide después de su arresto son esos periódicos sensacionalistas que lo pintan como un héroe. La desagradable perspectiva de cumplir una condena parece remota ante la posibilidad de recrearse contemplando su retrato entre las fotos de figura del deporte, estrella del cine y la televisión y políticos. Si usted me dice cómo satisface su deseo de ser importante, le diré que es usted. Eso es lo que determina su carácter. Es la cosa más significativa que haya en usted. Por ejemplo, John Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto ni vería jamás. Dillinger, en cambio, se sentía importante siendo un bandito, atracando bancos y matando. Cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó: "Soy Dillinger". Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que satisfacían su deseo de ser importante. La historia resalta con divertido ejemplo con divertidos ejemplos de personas, la historia resalta con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon para dar satisfacción a su deseo de importancia. El mismo George Washington quería ser llamado Su Grandeza, el presidente de los Estados Unidos, y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a Su Majestad Imperial, y la señora Lincoln en la Casa Blanca se revolvió contra la señora Grant como una tigresa y gritó: "¿Cómo se atreve usted a sentarse en mi presencia sin que le haya invitado a hacerlo?". Nuestros millonarios ayudaron al almirante Byrd a financiar su expedición al Antártico en 1928, con la condición de que las heladas cordilleras fuesen bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre procurándose un escudo de nobleza para su familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer así sus deseos de importancia. Por ejemplo, veamos la señora McKinley. Se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos de estados para reclinarse en la cama a su lado, rodeándola con el brazo, tranquilizándola hasta que se dormía. Alimentaba su deseo de ser atendida insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes, y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John A., su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts Orginart me contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente y vigorosa que quedó prostrada en la cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Reinhardt, esta mujer se vio obligada a afrontar algo, acaso su edad. Contempló los años de soledad que tenía por delante y lo poco
que le quedaba por esperar. Se metió en cama y durante 10 años su anciana madre subió y bajó escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso. Por fin, un día la madre, fatigada de tanto que hacer, enfermó y poco después murió. Durante unas semanas, la inválida languideció. Luego se levantó, se vistió y volvió a vivir. Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a volverse locos de verdad a fin de encontrar en el reino del ensueño de su demencia la importancia que les ha sido negada en el áspero mundo de la realidad. En Estados Unidos hay más pacientes aquejados de enfermedades mentales que de todas las demás dolencias juntas. ¿Cuáles son las causas de la demencia? Nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades como la sífilis quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. De hecho, aproximadamente la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas como son las lesiones cerebrales, el alcohol, las sustancias tóxicas y las lesiones. Pero la otra mitad, y eso es lo terrible, la otra mitad de la gente que pierde la cordura no sufre, al parecer, ninguna lesión en las células cerebrales. En la autopsia, cuando se estudian sus tejidos cerebrales con los más poderosos microscopios, se los encuentra tan sanos como los de un cerebro normal. ¿Por qué enloquecen estas personas? Hice recientemente esta pregunta al médico jefe de uno de nuestros más importantes hospitales psiquiátricos. Este médico, que ha recibido los más altos honores y las recompensas más codiciadas por su conocimiento sobre la demencia, me confió francamente que no sabe por qué enloquece la gente. Nadie lo sabe con certeza. Pero me digo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me contó lo siguiente. Tengo un paciente cuyo matrimonio resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos y prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció y en su imaginación se divorció y recuperó su nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz a uno. Cada vez que la visito me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad, pero en las islas fantásticas llenas de sol de la demencia, todas esas naves llegan ahora a puerto con las velas desplegadas. Tragedia, pues no lo sé. Su médico me dijo, si pudiese darle una mano y devolverle la cordura, no lo haría. Es mucho más feliz tal como está. Si algunas personas tienen tanta sed de importancia que llegan a volverse loco de verdad, imagine los milagros que usted o yo podremos lograr ofreciendo a los demás un reconocimiento sincero de su importancia en el mundo de los cuerdos. Una de las primeras personas del ámbito de los negocios en Estados Unidos a quien se le pagó un salario anual de más de $1 millón cuando no existía el impuesto sobre la renta y una persona que ganaba $50 a la semana podía vivir muy bien, fue Charles Schwab. Andrew Carnegie lo había elegido para ser el primer presidente de la recién formada United States Steel Company en 1921, cuando Schwab contaba solo 38 años de edad. Posteriormente, Schwab dejó Steel para hacerse cargo de la Bethlehem Steel Company, en este momento cargada de problemas, y la reconstruyó hasta convertirla en una de las compañías más rentables del país. ¿Por qué pagaba Andrew Carnegie a Charles Schwab más de $1 millón al año? O sea, unos $3,000 al día. ¿Por qué? ¿Acaso porque Schwab era un genio? No, porque sabía más que los otros técnicos acerca de la fabricación del acero. Tampoco.
Charles Schwab me ha confesado que trabajaban con él muchos hombres que sabían considerablemente más que él acerca de la fabricación del acero. Schwab asegura que se le pagaba ese sueldo sobre todo por su capacidad de tratar con la gente. Le pregunté cómo lo hacía. Este es su secreto, en sus mismas palabras, palabras que deberían ser grabadas en bronce, fijadas en todos los hogares y escuelas, en todas las tiendas y oficinas del país, palabras que los niños deberían aprender de memoria, en lugar de esforzarse por saber la conjugación de verbos latinos o los datos de las precipitaciones anuales en Brasil, palabras que transformarán su vida, lector, y la mía si las ponemos en práctica. Considero, dijo Schwab, que el mayor bien que poseo es mi capacidad para despertar entusiasmo entre las personas y que la forma de desarrollar lo mejor que hay en una persona es por medio del aprecio y el apoyo. Nada hay que mate tanto las ambiciones de una persona como las críticas de sus superiores. Jamás critico a nadie. Creo que se debe dar a una persona un incentivo para que trabaje. Por eso siempre estoy deseoso de ensalzar y soy reacio a encontrar defectos. Si algo me gusta, soy caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Esto es lo que hacía Schwab. Pero, ¿qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. ¿Qué hace la persona común? Precisamente lo contrario. Si alguna cosa no le gusta, arma un escándalo. Si le gusta, no dice nada. En mi amplia relación con la vida, en mis encuentros con muchos grandes personajes en diversas partes del mundo, declaró Schwab, no he encontrado todavía a la persona que, por alta o importante que fuera su posición, que no realizara un trabajo mejor y un mayor esfuerzo dentro de un espíritu de aprobación que dentro de un espíritu de crítica. Esa fue, agregó francamente, una de las principales razones del notable éxito de Andrew Carnegie. Carnegie elogiaba a su semejante en público y en privado. Carnegie quiso elogiar a sus ayudantes, incluso después de muerto. Para su tumba escribió un epitafio que decía, aquí yace un hombre que supo cómo rodearse de hombres más hábiles que él. La apreciación sincera fue uno de los secretos del éxito de Rockefeller en su trato con la gente. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward Bedford, cometió un error e hizo perder a la firma $1,000,000 con una mala compra en América del Sur, John pudo haberlo criticado, pero sabía que Bedford había procedido según sus mejores luces y el incidente quedó en nada. Pero Rockefeller encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había podido salvar el 60% del dinero invertido. Espléndido, dijo Rockefeller. No siempre lo hacemos tan bien en mi despacho. Tengo entre mis recortes una historia que sé que nunca sucedió, pero la repetiré porque ilustra una verdad. Según esta fantasía, una granjera, al término de una dura jornada de labor, puso en los platos de los hombres de la casa un montón de heno. Cuando ellos indignados le preguntaron si se había vuelto loca, ella replicó, ¿y cómo iba a saber que os daríais cuenta? Llevo 20 años cocinando para vosotros y en todo ese tiempo no he oído una sola palabra para decirme que que lo que comíais no era heno. Hace hace unos años se hizo un estudio sociológico entre esposas que habían abandonado sus hogares. ¿Y cuál creen que fue la razón principal que dieron para haber tomado su decisión? Falta de aprecio. Si se hiciera un estudio similar entre maridos que han huido de sus casas, creo que se llegaría a la misma conclusión. Con frecuencia damos tan por sentada la presencia de nuestro cónyuge que nunca le manifestamos nuestro aprecio. Un participante de una de nuestras clases nos habló de una petición que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de mujeres de su parroquia habían iniciado un programa de autosuperación. Le pidió a su marido que la ayudara haciéndole una lista de 6 cosas que creyera que ella podía hacer para ser una mejor esposa.
Nos dijo, la petición me sorprendió. Francamente, me habría sido fácil enumerar 6 cosas que me habría gustado ver cambiar en ella. Y estoy seguro de que ella podría haber hecho una lista de 1 millar de cosas que quería cambiar en mí, pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo y te daré una respuesta mañana. Al día siguiente me levanté muy temprano y llamé a la floristería y pedí que enviaran 6 rosas rojas a mi esposa con una nota diciendo, no se me ocurren 6 cosas que quería que cambiaras. Te amo tal como eres. Cuando llegué a casa esa tarde, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa. Estaba al borde de las lágrimas. No necesito decir que me alegré de no haberla criticado como me había pedido. El domingo siguiente, la iglesia, después de que ella hubo informado del resultado de su tarea, varias mujeres del grupo se me acercaron y me dijeron, fue lo más bonito que he oído nunca. Entonces comprendí cuál era el poder del aprecio. Florence Ziegfeld, el más espectacular de los empresarios teatrales que ha habido jamás en Broadway, conquistó su reputación gracias a su sutil habilidad para glorificar a la joven norteamericana. Una vez tras otra, elegía a alguna joven en quien nadie se fijaba y la transformaba en el escenario en una resplandeciente visión de misterio y seducción. Como conocía el valor del aprecio y la confianza, hacía que las mujeres se sintieran bellas por el solo poder de su galantería y su consideración. Era, además, un hombre práctico. Aumentó el sueldo de las coristas desde $30 por semana hasta una cifra que a veces llegaba a 175. Y también era caballeresco. En las noches de estreno, en el Folie, enviaba telegramas a las estrellas de reparto y hermosas rosas a todas las chicas del coro. Yo sucumbí una vez a la moda del ayuno y pasé 6 días y sus noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al acabar el 6.º día que al acabar el segundo. Pero usted y yo conocemos personas que pensarían que habían cometido un crimen si dejaran a sus familias o su empleado 6 días sin comer, pero los dejan 6 días y 6 semanas y a veces 60 años sin darles jamás la cálida muestra de ese aprecio que anhelan casi tanto como anhelan el alimento. Cuando Alfred Lund, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en Reunión de Viena, declaró, nada hay que yo necesite tanto como alimento para mi propia estima. Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos, amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su propia estima. Les damos carnes y patatas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que sonarán como música celestial en su memoria durante años y años. Paul Harvey, en una de sus emisiones de radio, El resto de la historia, contó cómo un reconocimiento sincero puede cambiar la vida de una persona. Explicó que hacía unos años una maestra de Detroit le pidió a Stevie Morris que la ayudara a encontrar un ratoncito que se había escapado de la clase. La maestra valoraba el hecho de que la naturaleza le había dado a Steve algo que ningún otro alumno tenía. La naturaleza le había dado a Steve un notable par de oídos para compensar la ceguera de sus ojos. Pero esa fue la primera ocasión en que Stevie sintió que se apreciaba la fineza de su oído. Ahora, años después, dice que ese acto de aprecio fue el comienzo de una nueva vida. Desde aquel entonces desarrolló su don del oído hasta volverse, bajo el nombre artístico de Stevie Wonder, uno de los grandes músicos populares de la década de los 70. Algunos lectores estarán diciendo ahora mismo al leer estas líneas, baja, halagos, adulación, ya he hecho la prueba, no da resultado, al menos con personas inteligentes. Por supuesto que la adulación raramente funciona con la gente que discierne. Es algo hueco, egoísta y poco sincero. Es probable que fracase y así suele suceder, aunque no faltan personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se le muestre aprecio, que tragan cualquier cosa, así como un hombre hambriento puede comer hierbas y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible
a la adulación. El primer ministro Benjamín Disraeli confesó que cuando trataba con la reina empleaba abundantemente esa adulación, pero Disraeli era uno de los hombres más corteses, diestros y capaces que han gobernado jamás el extenso imperio británico. Era un genio. Lo que a él daba resultado quizás nos lo dé a usted o a mí. A la larga, la adulación hace más mal que bien. La adulación es falsa y, como el dinero falso, nos pone eventualmente en aprietos si queremos que circule. La diferencia entre el aprecio y la adulación es muy sencilla. Una es sincera y la otra no. Una procede del corazón, la otra sale de la boca. Una es altruista, la otra egoísta. Una despierta la admiración universal, la otra es universalmente condenada. Hace poco vi un busto del general Obregón en el Palacio de Chapultepec, en México. Bajo el busto estaban grabadas esa sabia palabra de la filosofía del general Obregón. No temas a los enemigos que te ataquen, teme a los amigos que te adulan. No, no, no. No recomiendo la adoración. Lejos de ello, hablo de una nueva forma de vivir. Permítaseme repetirlo. Hablo de una nueva forma de vivir. El rey Jorge V tenía 6 máximas en las paredes de su estudio en el Palacio de Buckingham. Una de las máximas rezaba: enséñame a no hacer ni recibir elogios baratos. Eso es la adoración, elogio barato. Una vez leí una definición de la adoración que vale la pena reproducir. Adular es decir a la otra persona lo que él piensa de sí mismo. Emplees el lenguaje que emplees, dijo Ralph Waldo Emerson, nunca dejarás de expresar sino lo que eres. Si lo único que tuviéramos que hacer fuera emplear la adoración, el mundo entero aprendería a hacerlo enseguida y todos seríamos iguales en relaciones humanas. Cuando no estamos ocupados pensando en algún problema específico, solemos pasar el 95% de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Pero si dejamos de pensar en nosotros mismos por un rato y comenzamos a pensar en las buenas calidades del prójimo, no tendremos que recurrir a la adoración tan barata y tan falsa que se detecta apenas sale de los labios. Una de las virtudes más descuidadas de nuestra existencia cotidiana es el aprecio. De un modo u otro descuidamos el elogiar a nuestro hijo o hija cuando trae una buena nota de la escuela y rara vez alentamos a nuestros hijos cuando logran hacer un pastel o construir una casita para pájaros. Nada les agrada más a los niños que este tipo de interés y aprobación de los padres. La próxima vez que usted disfrute de una buena cena en su club, felicite al chef por la excelente elaboración. Y cuando un vendedor fatigado le muestra una cortesía inusual, no deje de agradecerla. Todo sacerdote, conferenciante, orador, sabe lo descorazonador que resulta entregarse a un auditorio y no recibir de este ningún signo apreciativo. Y lo que se aplica a profesionales se aplica doblemente a empleados en oficinas, negocios, talleres, entre nuestras familias y amigos. En nuestras relaciones interpersonales nunca deberíamos olvidar que todos nuestros interlocutores son seres humanos y como tales hambrientos de aprecio. Es una moneda de curso legal que todo el mundo agradece. Trate de dejar un rastro de pequeñas muestras de gratitud diariamente. Le sorprenderá ver cómo encienden pequeña llama de amistad que vuelven a brillar en su próxima visita. Pamela Dunham de New Fairfield, Connecticut, tenía entre las responsabilidades de su empleo la supervisión de un empleado de la limpieza que estaba haciendo un trabajo muy deficiente. Los demás empleados se burlaban de él y ensuciaban los armarios a propósito para demostrarle lo mal que hacía su trabajo. Las cosas habían llegado a un punto en que había empezado a perderse tiempo productivo. Pamela probó varios modos de motivar a esa persona sin éxito. Observó que de vez en cuando hacía su trabajo especialmente bien y se impuso como norma elogiarlo delante de los demás cuando eso sucedía. Cada día el trabajo que hacía era mejor y pronto empezó a hacer todas sus tareas de forma eficiente.
Ahora, hace un excelente trabajo y recibe el aprecio y reconocimiento que merece. El aprecio sincero logró resultados ahí donde la crítica y la mofa habían fallado. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es algo totalmente innecesario. Hay un viejo dicho que yo he escrito en una hoja y pegado en el espejo del baño, donde no puedo dejar de verlo cada día. Pasaré una sola vez por este camino, de modo que cualquier bien que pueda hacer o cualquier cortesía que pueda tener para con cualquier ser humano, que sea ahora. No la dejaré para mañana, ni la olvidaré porque nunca más volveré a pasar por aquí. Emerson dijo, todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido, aprendo de él. Si así sucedía con Emerson, ¿no es probable que lo mismo sea 100 veces más cierto en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestras realizaciones y nuestras necesidades. Tratemos de pensar en las buenas cualidades de la otra persona. Olvidemos entonces la adulación. Demos prueba de un aprecio honrado, sincero de esas calidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en lo elogio. Y la gente acogerá con cariño nuestras palabras y las atesorará y las repetirá toda su vida. Las repetirá años después de haberlas olvidado de nosotros. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Muy bien, hemos terminado el capítulo 2 y vamos a volver mañana empezando el capítulo 3. Quien puede hacer esto tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les deseo un miércoles excelente y nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Chao, chao.